Hola, buenas. Estamos con el primer video del primer ejercicio de esta prueba. Entonces, del eje de sistemas numéricos y álgebra. La pregunta número uno nos dice ¿cuál es el valor de la expresión? Y aparece aquí una expresión matemática. Nosotros, si observamos esta expresión, nos podemos fijar que aparece la unidad imaginaria en dichas fracciones. En el 3 partido por i y en el 5 partido por 1 más i y también en el paréntesis de 1 menos i. Entonces aquí nosotros tenemos que saber qué significa la i y cómo vamos a operar dichos términos. Ya, entonces lo principal es saber que la i es la unidad de los números imaginarios y es igual a la raíz de menos uno. Y por consiguiente también tenemos que saber que i cuadrado va a ser igual a menos uno. Se le pone ahí porque es la unidad imaginaria. ¿Por qué imaginaria? Porque nosotros sabemos que, por ejemplo, la raíz cuadrada de menos uno no existe un número real que cumpla esa propiedad. Entonces le llamamos con esta letra. ¿Ya? Entonces aquí yo invito o siempre recomiendo imaginar que esta operación, esta expresión que tenemos que resolver es simplemente una operación que tiene raíces en el denominador y también raíces por ahí. ¿Por qué digo raíces? Porque la i es una raíz. Entonces lo vamos a abordar de la misma forma como cuando nosotros queremos resolver fracciones que tienen raíces en el denominador. ¿Ya? Entonces voy a escribir aquí la expresión 1 menos i. Solo estoy anotando el ejercicio con un paréntesis, lo voy a poner ahí. Ese es un 5. Quedó bien feo el 5, así que lo arreglo. 5. Ya, multiplicación. Entonces, ¿qué hacíamos cuando teníamos raíces en el denominador? Era racionalizar. Entonces, ¿cómo lo hacíamos para racionalizar aquí? Por ejemplo, en la primera fracción vamos a racionalizar por la unidad imaginaria i, que sería racionalizar por la raíz de menos uno. ¿Por qué hacemos eso? Para que abajo nos quede un i por i, que va a ser i al cuadrado, y se nos va a eliminar esa raíz del denominador. Y de la misma forma, aquí cuando teníamos un binomio, para racionalizar, lo hacíamos con los mismos términos, pero con el signo cambiado. Entonces multiplicamos por eso. ¿Por qué no afecta el ejercicio el hacer esta multiplicación? Porque si nos fijamos, esa expresión es un número imaginario partido por sí mismo. Y esa división nos va a dar igual a 1. Entonces cuando nosotros multiplicamos por 1, básicamente estamos manteniendo la expresión igual. Luego de eso vamos a resolver. Allá al lado izquierdo del problema, tenemos que arriba nos va a quedar un 3 multiplicado por i. Y abajo nos va a quedar i por i, que es i cuadrado, y que sabemos que i cuadrado es menos 1. Por esto que anotamos aquí arriba. Entonces nos va a quedar un menos 1 en el denominador. Y ahí nos conviene multiplicar el menos 1 con lo que nos quedó en el denominador. Perdón, en el numerador. Entonces nos va a quedar menos 3i. Luego, la otra parte de la expresión, si nos fijamos, tenemos 1 menos i y acá también 1 menos i. Entonces nos va a quedar aquí un 1 menos i al cuadrado, cuadrado de binomio. Eso está multiplicado por 5, ¿verdad? Y abajo nos va a quedar la suma por diferencia. ¿De qué cosa? De 1 al cuadrado menos i al cuadrado. ¿Sí? Aquí tenemos 1 al cuadrado menos i al cuadrado. Y luego, aquí ya sería lo último, lo vamos a tirar aquí arribita. Tenemos el menos 3i, ¿cierto? Más el cuadrado del binomio. Tenemos el primer término al cuadrado, más o menos el doble del primero por el segundo, sería 2 por 1 por i, sería 2i, y más el segundo término al cuadrado. Y todo eso multiplicado por 5. Y eso partido por, tenemos 1 al cuadrado es 1, 1, y menos, i al cuadrado es menos 1, menos 1, menos menos 1. Entonces ahora seguimos avanzando, nos queda menos 3i, más, vemos acá, tenemos un 1, ¿sí? Que se va a sumar con un i al cuadrado, que i al cuadrado es menos 1. Entonces estos se nos van a cancelar, se nos van. Luego nos va a quedar solamente el menos 2i dentro del paréntesis que se multiplica con el 5 que está afuera. Nos quedará finalmente menos 10, menos 10i,
menos 10i, ¿cierto? Y eso va a estar partido por 1 menos menos 1, sería 1 más 1, que sería 2. Y luego ya finalizando casi al final, menos 3i, simplificamos el 10 con el 2, nos queda menos 5i, y que como resultado va a ser menos 8i. Y ahí termina el primer ejercicio con la alternativa